¿Cuál es el significado de esto? ¿Qué análisis debemos realizar? ¿Qué interpretación debemos realizar de lo sucedido? Bueno, yo comenzaría de lo más general a lo más particular. Esto aparece en el contexto de un cambio de la estrategia de Estados Unidos en la región, la estrategia de Estados Unidos para América Latina e incluso para todo el continente americano, incluida Canadá e incluida Groenlandia también. Un cambio en la estrategia al cual podríamos categorizar como un cambio tendiente al endurecimiento de la política hemisférica de Estados Unidos. Nosotros presentamos esto antes de la asunción de Trump incluso. Va a comenzar con Trump un endurecimiento, una política de endurecimiento hacia América Latina en el contexto de su enfrentamiento con China y con Rusia. Como Estados Unidos, frente al surgimiento de nuevas potencias a escala global, por sobre todas las cosas, frente al surgimiento de China, pero también frente a la fuerza mostrada por Rusia en Ucrania, retrocede o retrocederá en el escenario europeo, comenzará una guerra directa o un enfrentamiento directo con China y generará, o por lo menos ese es su objetivo, querrá generar en el hemisferio americano, en su patio trasero, así nos conceptualizan a los latinoamericanos, su zona fuerte, su zona de exclusividad, no de influencia solamente, sino de exclusividad, y esto va a determinar el comienzo de una política de endurecimiento para con América Latina. Y en este contexto presenciamos desde hace ya más de un mes el envío de 15.000 militares al Caribe, por sobre todas las cosas posicionados en Puerto Rico y en otras islas ubicadas en los alrededores de Venezuela e incluso de Colombia, 15.000 militares como presencia estadounidense, 12 barcos, entre ellos el portaaviones Gerald Ford, el más grande de los Estados Unidos, una enorme cantidad de aviones, de helicópteros, como por ejemplo el visto ahí en el documento publicado, en el video publicado por Pam Bondi, la fiscal general. Y también en ese contexto aparecen los ataques iniciados por Estados Unidos contra las narcolanchas. Básicamente, lanchas encontradas, descubiertas en el mar Caribe y destruidas por el presunto tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos. Algo completamente sin sentido debido a distintas razones. Ya las presentamos en detalle alguna vez. En primer lugar, Venezuela no representa un país exportador de drogas de manera masiva. La droga la generan por sobre todas las cosas, la cocaína por sobre todas las cosas, en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Ecuador y otros tipos de drogas en México, sí, no en Venezuela. En segundo lugar, realizar viajes en lancha, en barco, desde Venezuela hasta Estados Unidos, carece por completo de sentido por la enorme cantidad de kilómetros, la enorme distancia entre ambos países, más aún en una lancha rápida como las mostradas en los videos difundidos por Estados Unidos, deberían aparecer repletas de tanques de combustible solamente para poder recorrer los kilómetros entre la costa venezolana y la costa del sur de Estados Unidos, en la costa de la Florida, con lo cual no podrían aparecer llenas de cocaína o de otras sustancias ilegales, debido a que deberían aparecer repletas de bidones, o como lo llaman en sus países, bombonas, ¿sí? Tanques de combustible para sencillamente poder recorrer ese enorme trayecto. Un sinsentido total, así que ni Venezuela exportadora masiva de drogas,
ni las distancias generan sentido de un lugar al otro, y menos aún genera sentido la exportación de fentanilo mencionada por Trump. El fentanilo, una vez más, como las metanfetaminas, carecen de rentabilidad económica producido a la distancia, ¿sí? Por eso los productores de fentanilo en Estados Unidos, igual que en la serie Breaking Bad, produciendo metanfetaminas, ellos realizan la exportación de las sustancias químicas necesarias para la producción dentro de los Estados Unidos o en todo caso muy cerca de la frontera, generan una droga barata y ahí sí la pueden comercializar ellos. ¿Y quién realiza la producción de las sustancias químicas industriales para la producción de fentanilo? China. No porque lo genere para la producción de fentanilo, sino para un montón de otras cosas y alguna parte de eso, obviamente, comprado por los productores de fentanilo en Estados Unidos para la producción de drogas, una parte mínima, obviamente. Esas sustancias no las genera Venezuela y menos aún la producción de fentanilo en Venezuela, una estupidez total, ¿sí? Las propias autoridades estadounidenses, los propios organismos dedicados supuestamente al combate del narcotráfico en Estados Unidos, como la DEA y otras agencias federales, oficialmente rechazan a Venezuela como productor masivo de drogas, ¿sí? Entonces, obviamente, estos ataques contra narcolanchas, en realidad, hasta ahora las únicas lanchas identificadas, en realidad, lamentablemente, representaban lanchas de pescadores. Estos 22 ataques, los cuales determinaron la muerte de 80 personas, las únicas identificadas hasta ahora pescadores, aparecen, una vez más, aparecen en el contexto de esta política de endurecimiento hacia la región. Y de alguna manera representan un mensaje, ¿sí? Representan un mensaje para Venezuela, por su posición autonómica, soberana, de establecer límites a los Estados Unidos, pero representan un mensaje también para todos los países de la región. Cuidado, porque si no responden a nuestras órdenes imperiales, entonces nosotros comenzamos con los ataques contra sus lanchas o cualquier otro activo o cualquier otro ciudadano de sus países. Recordemos además el incidente completamente ilegal difundido en uno de los videos de un ataque contra una lancha, su destrucción. Y después de esto, el propio video documentaba que algunos de los tripulantes de la lancha parecían aún vivos, sobreviviendo, flotando con la ayuda de los restos de la lancha sobre el mar, y algún canalla asesino determinó su eliminación con un nuevo ataque, lo cual, por cierto, dentro del derecho internacional e incluso dentro del derecho estadounidense, aun si apareciesen narcotraficantes, terroristas, combatientes, lo cual altamente improbable, pero aún en ese caso, no puede un país, no pueden las Fuerzas Armadas, en el derecho de guerras, en el derecho internacional, acometer a un soldado, combatiente o persona en una situación de zozobra. Una vez atacada una embarcación enemiga, destruida, los sobrevivientes aparecen como víctimas de eso y deben los países obligatoriamente presentar ayuda para esa gente en el agua luchando por sus vidas. Mucho menos pueden machacarlos y determinar su muerte, como en este caso. Esto generó primero una bravuconada de Pete Hegseth, el secretario de guerra. Sí, esto lo hicieron bajo mis órdenes. Después debió rectificar, porque esto determina la comisión de un delito, de un crimen de guerra clarísimo, incluso según la ley estadounidense, y muy probablemente una vez terminado el mandato de Donald Trump, vayan a comenzar investigaciones judiciales internacionales y nacionales contra esto. Entonces Pete Hegseth primero fanfarroneó, sí, esto, yo di la orden, o yo habría dado la orden, esas sus palabras,
pero después debió rectificar. El propio Trump, un poco más vivo, sí, sobre ese caso, yo no di la orden, pero esa droga genera cada narcolancha genera 25.000 muertos en Estados Unidos, un delirio así, pero rechazó la responsabilidad y después todos comenzaron a responsabilizar a un comandante, responsabilizar a un tercero, porque ahora todos con miedito a una investigación judicial en el futuro. Lo cierto, aquí, una vez más, sin abandonar el tema de Venezuela de ayer y el contexto, acá presenciamos una política de endurecimiento hacia América Latina con este despliegue militar y con un mensaje a través de estos ataques, 22 con 80 muertos en términos generales. Obviamente la cuestión del petróleo está presente y Estados Unidos quiere específicamente el petróleo de Venezuela. Ya vamos a establecer el foco ahí. Estoy comenzando el análisis por lo más amplio, la estrategia regional. Y dentro de esa estrategia regional, por cierto, aparece un enemigo claro, aparece un rival, como lo llaman en inglés, un peer adversary, ¿no? Un rival a la altura de los Estados Unidos, un enemigo mirando cara a cara, ojo a ojo, a Estados Unidos, la propia China. Por eso este ataque, una vez más, genera un mensaje para Venezuela, para toda América Latina, pero también para China. ¿Y por qué para China? Porque China realiza la compra del 80% del crudo venezolano, ¿sí? China aparece como el principal destino de la exportación de crudo venezolano desde que comenzaron las sanciones. Y en segundo lugar, la India, dos países, dos rivales estratégicos, dos enemigos estratégicos dentro del BRICS. Entonces, este ataque también, por elevación, quiere generar un mensaje para China. Ahora bien, cuidado con esto, porque este ataque hacia China en realidad genera exactamente lo contrario. Y ahí presenciamos la estupidez de la política exterior estadounidense, la estupidez, el sinsentido de la política de un imperio en decadencia, aún con respecto a sus propios objetivos, aún, aún considerando que quieren determinados objetivos, como por ejemplo el petróleo venezolano y la subordinación de América Latina a Estados Unidos. Bueno, todas estas acciones violentas, militares, económicas y políticas, generan exactamente el efecto contrario. Hoy China aparece como el principal comprador del petróleo porque Estados Unidos determinó esa situación. Estados Unidos. Alguien, si todavía pareciese vivo Kissinger, podría, como en algún momento, ¿recuerdan esa frase de Kissinger sobre la guerra en Ucrania? Le estamos entregando Rusia a los chinos en bandeja. Efectivamente, la guerra en Ucrania, promocionada por Estados Unidos contra Rusia, generó una alianza más fuerte aún entre Rusia y China. Bueno, acá lo mismo con Venezuela. Kissinger, podríamos parafrasear a Kissinger, si él todavía vivo, diciendo, le entregaron Venezuela servida a los chinos. ¿Por qué? Porque hasta el 2014 o 2015, cuando comienzan las sanciones contra Venezuela, por lo menos las fuertes con Obama, ¿quién representaba el principal comprador del petróleo venezolano? Aún en los tiempos de Chávez. Sí, el país de las estrellitas y las barritas, Estados Unidos. De toda la vida, pero incluso durante los primeros 15 años del chavismo, con Chávez, a pesar de su discurso antiimperialista, crítico de los Estados Unidos, con toda razón, naturalmente, Chávez en ningún momento abandonó la venta del petróleo a Venezuela, porque eso representaba
un excelente negocio para Venezuela. Y en algún momento recuerdo que provocándolo a Chávez, algún periodista cipayo, algún periodista antichavista, lo chicaneó un poco. Usted habla mal de Estados Unidos, pero todavía le vende el petróleo a Estados Unidos. Y Chávez respondió en aquella conferencia de prensa, bueno, ellos realizan la compra de nuestro petróleo. Ellos los dependientes de nosotros, no nosotros de ellos. Si Estados Unidos no quiere más nuestro petróleo, nosotros lo comercializamos en otro lugar. Ellos aparecen aquí en dependencia de nosotros y no viceversa. Así respondía Chávez con esa rapidez y esa astucia inmediata, ¿no? Bueno, pero más allá de todo eso, Chávez, inteligente y pragmático, no abandonó la venta de petróleo a Estados Unidos, hasta que en 2014, ya con Chávez fallecido, en el año del fallecimiento de Chávez, si no recuerdo mal, comenzó Estados Unidos con las sanciones contra Venezuela, y esto determinó que, por un lado, la producción descendiese mucho, naturalmente. En aquel entonces generaba Venezuela entre 2,5 millones y 3 millones de barriles diarios. Hoy genera, después de una reactivación del petróleo, de la producción petrolera en los últimos años, hoy genera alrededor de 1 millón y en ascenso, pero descendió hasta medio millón por la severidad de las sanciones estadounidenses en su momento. Bueno, a partir de 2014, la participación de Estados Unidos en la adquisición de petróleo venezolano comenzó a descender a una velocidad inédita, y también la producción venezolana, lo cual generó para Estados Unidos un efecto completamente contrario al buscado, porque entonces Venezuela comenzó a establecer vínculos con China, con Irán, con Corea del Norte, por lo menos no en lo petrolero, pero hubiera podido también, y con otros países queriendo el petróleo frente a la animadversión y a las sanciones estadounidenses. Está la política de una potencia en decadencia, queriendo por la fuerza lo que no puede diplomáticamente, cuando debería precisamente generar buenos vínculos con Venezuela por su interés estratégico. Además, también en esos años, el cambio en la matriz productiva petrolera de Estados Unidos a través del fracking, Estados Unidos hasta el fracking básicamente no generaba lo suficiente en cuanto a petróleo para su consumo interno, su enorme consumo interno. Entonces realizaba importaciones. De repente apareció el fracking masivamente, la fractura hidráulica, con lo cual pudieron realizar un aumento de la explotación petrolera enorme a través de la obtención de este petróleo dentro del esquisto, como llaman, dentro de las piedras, ¿sí? Y esa fantasía temporal, todavía existente, pero cada vez menos clara, ¿sí? Porque ya comenzaron a descender las reservas de petróleo no convencional, del petróleo del fracking estadounidense también, ya en el presente. Bueno, de repente ese superávit petrolero, el hecho de que en lugar de la importación de petróleo, los propios Estados Unidos pudieran realizar ventas al exterior de petróleo, generó la fantasía por algún tiempo, en el contexto de la estupidez estratégica estadounidense, ¿sí? Con todos estos impresentables, Obama, Bush hijo, Biden, el propio Trump. Entonces ya no queremos petróleo venezolano. Bueno, ahora sí lo quieren de vuelta, asustaditos por China y por la relación de Venezuela con China. El contexto. Y otra más, por cierto, a propósito de la estupidez estadounidense en la relación con Venezuela. En el marco de las sanciones y de la política con Venezuela, generaron la quiebra de Citgo en Estados Unidos. Citgo, básicamente una empresa venezolana, del Estado venezolano en Estados Unidos. Si uno recorre las calles de Estados Unidos, aparecen las estaciones de servicio Citgo, así como Exxon, como Texaco, también las Citgo, del gobierno del Estado venezolano. Y claro, toda esta situación generó la quiebra, y hace poquito, ilegalmente, forzosamente, las autoridades estadounidenses realizaron una subasta de Citgo venezolana, hasta hace poco, por 2 monedas, mal vendida a un postor, lo cual supuestamente, sí, claro,
Esto connota no solamente una violación del derecho, sino también una apropiación, un robo de activos venezolanos en Estados Unidos, para Venezuela malo, supuestamente para Estados Unidos bueno por la captura ilegal de este activo, pero esto genera una vez más la ruptura de la relación petrolera entre Estados Unidos y Venezuela. Y claro, a partir de la captura de Citgo, Venezuela presenta incentivos cada vez menores para la exportación de petróleo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ¿dónde realizaban el refinamiento, del petróleo venezolano en Estados Unidos? Los venezolanos, por sobre todas las cosas, en sus propias refinerías en Citgo, ahora robada por los estadounidenses. Entonces, queriendo esta política de hostilidad contra Venezuela, generan precisamente un giro de Venezuela hacia China, hacia la India y hacia los BRICS. Con Citgo también. Este es el contexto general. Está el contexto de la política estadounidense para la región, para Venezuela, contra China. Y entonces, acá aparecen las opciones posibles para Estados Unidos por fuera de la búsqueda de buenas relaciones, por fuera por lo menos, de una relación estable, diplomática, aún con rispideces, como en los tiempos de Chávez. Y entonces, ¿qué alternativas aparecen? La invasión, pero ¿cuál es el problema para Estados Unidos de esto? Una invasión en Venezuela determinaría el comienzo de un desastre para Estados Unidos, una invasión a Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela presenta fuerzas armadas organizadas, estables, una sociedad movilizada contra una eventual invasión estadounidense, no respondería como respondió Irak, las Fuerzas Armadas iraquíes desorganizadas, con una guerra civil interna, sin movilización de la población civil contra la invasión estadounidense. Por cierto, recordemos, más allá de todo este análisis estratégico, la masacre no lo podemos tal vez caracterizar como genocidio, porque en realidad los estadounidenses, más que la muerte de los iraquíes, querían el petróleo en sí, y técnicamente el genocidio responde a la búsqueda de la eliminación de un grupo étnico, de un grupo religioso, de un grupo humano. Ellos querían el petróleo de Irak. Generaron, sin embargo, como consecuencia de esta ambición, según algunas cifras, 1 millón de muertos. Según otras, un poco menos, 500.000. Una masacre. Bueno, no quiero ni recordar Afganistán, ¿sí? Bueno, en Venezuela colisionarían con algo mucho más duro, colisionarían con una piedra mucho más dura aún. Pero claro, como no pueden o no podrían una invasión, entonces, ¿qué quieren? Quieren el deterioro de Venezuela con todas estas acciones. Los ataques contra las narcolanchas, la incautación de este petrolero, las sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Trump desde el principio, desde su primera presidencia, incluso antes de eso, quería el derrocamiento del gobierno de Chávez en su momento, de Maduro después, no quiere a Venezuela, pero Trump está caracterizado por la volatilidad y por una visión pragmática en términos de negocios de las cosas. Entonces, posiblemente no habría comenzado esta acción, como así tampoco el despliegue de tropas hacia la región y los ataques ya desde hace más de un mes contra las lanchas acusadas de narcotráfico, sin alguien a su lado, comiendo su oreja, ¿sí? Alguien susurrando a su oído, presentando esta situación como algo posible. Cuanto mayores los ataques a Venezuela, mayor la posibilidad de la obtención de su petróleo, mayor la probabilidad, de la caída de Maduro. Una estupidez, porque no van a poder generar la caída de Maduro por la cohesión interna de la sociedad venezolana, del Estado venezolano, del gobierno venezolano. Pero, aunque Trump
querría esto si deliberara en sus propios términos de beneficios, de ganancias rápidas. No debería comenzar una acción hostil contra Venezuela, pero evidentemente aparece ahí a su lado alguien. ¿Quién? Narco Rubio. Y lo llamo narco por razones obvias, ¿sí? Marco Rubio, secretario de Estado, asesor de seguridad, un descendiente de las oligarquías imperantes en la Cuba anterior de la revolución, ¿sí? Querrán nuevamente a toda América Latina y a Venezuela como esclavos de sus plantaciones, como los abuelos de Marco Rubio. Y ese odio ideológico de Marco Rubio está evidentemente generando mella en Trump, a pesar de que esta aventura estadounidense en Estados Unidos representa un pésimo negocio para los Estados Unidos y podría representar un negocio muchísimo peor aún. Pero ¿cuál es el objetivo entonces? El deterioro. ¿Y qué puede determinar la interrupción de esto, el fin de esto, o por lo menos una desescalada de esto? Bueno, precisamente otra voz en la otra oreja de Donald Trump, mostrando, explicando, definiendo lo pésimo de este negocio para Estados Unidos. No la voz de otro asesor, porque todos alrededor suyo presentan posiciones parecidas, ultraguerreristas, sino la voz de su propio electorado, de su propia base electoral. Entonces, con todo mi permiso, este es un mensaje para el presidente venezolano Nicolás Maduro. Si lo puedo llamar Nicolás, yo acompañé a Chávez desde el principio, así que voy a llamarlo Nicolás, de tú en confianza, Nicolás. En gran medida, los destinos de Venezuela responderán a la política interna de los Estados Unidos y a la posición asumida por la base electoral de Donald Trump. Entonces, Nicolás, presidente Maduro, bueno, alguien podría responder, no, los destinos de Venezuela van a responder a la voluntad de los venezolanos y a su férrea defensa de la soberanía. Sí, sí, no rechazo todo eso. El pueblo venezolano presenta una actitud heroica frente a los embates estadounidenses. Pero quiero establecer el foco en el agresor, ¿sí? Porque ninguna guerra mejor que una guerra no iniciada. Entonces, Nicolás, el foco de tu política exterior para con los Estados Unidos debe aparecer en el convencimiento de la base electoral de Trump, porque esa base electoral puede generar una contravoz contra la voz de Narco Rubio comiendo su cabeza. Acometamos a Venezuela porque esto va a determinar la caída de Maduro y vamos a conquistar el petróleo. No, no, no. Debes, Nicolás, generar un cambio en la posición de los votantes de Trump, quienes rechazan las guerras, para que Trump rectifique y retroceda, como retrocedió con respecto a Israel. Cuando sus propios votantes comenzaron a presentar una posición crítica frente a Israel, entonces determinó Trump el fin del apoyo total y absoluto, el cheque en blanco a Israel, y estableció un límite. Basta de ataques contra Gaza. Y Netanyahu debió responder. Por bueno Trump, por su amor a las vidas humanas. No, no, él quiere negocios allá. Pero cuando su base electoral, a través de las voces cada vez más críticas de los referentes mediáticos del movimiento MAGA, cuando esos referentes, incluso Charlie Kirk, asesinado, y según muchas voces dentro del movimiento MAGA, asesinado por Israel. Cierto, no lo podemos determinar, pero los votantes de Trump recogieron esta idea y eso generó una voz en la oreja de Trump, atento a sus propios votantes, para un cambio en su política con respecto
a Gaza. Bueno, lo mismo, Nicolás, debes generar vos en Estados Unidos. Entonces, estos videos, estas alocuciones, hablando un poquito en inglés, con esto de don't worry, ¿no? Esto de peace, yes, war, no. Todo muy bien, con humor, eso ayuda, sí. Pero también deberías establecer un discurso claro y serio para con la audiencia votante de Trump, la cual, por cierto, rechaza las guerras. No va a querer a Venezuela, no va a querer el socialismo, no te va a querer a vos, Nicolás, pero sí va a rechazar una eventual intervención en Venezuela por los pésimos resultados para ellos mismos, en términos de cada vez mayor pobreza, cada vez mayor marginalidad, cada vez menos empleo, cada vez más inflación. Entonces, que tu equipo, querido Nicolás, llame inmediatamente a Cadence Owens, por ejemplo, una de las referentes de el movimiento MAGA en lo mediático. ¿Por qué no a Tucker Carlson? Inmediatamente llámenlo a Tucker Carlson. Exclusiva para Tucker Carlson. Entrevista con Maduro. Pueden en línea, mejor aún, invitado Tucker Carlson a Venezuela. Un hecho mediático como la entrevista de Tucker Carlson a Putin. Y una vez Tucker Carlson en Venezuela, realizan una entrevista en la cual Maduro, vos, Nicolás, presentás básicamente el deseo de Venezuela de buena relación con Estados Unidos y de respeto a la soberanía de Venezuela. Y que si ellos con buena relación, entonces Venezuela podría recomenzar la venta de petróleo a Estados Unidos. Eso va a determinar mucho más la política exterior de Trump que cualquier otra cosa. Incluso que el alto costo militar de una invasión frente a la posibilidad de respuesta de la sociedad venezolana movilizada y sus Fuerzas Armadas. También importantísimo, sin abandonar eso, sin el desatendimiento de eso. Pero ese lado de ataque, ¿sí? Bueno, consejo, querido Nicolás, gratis, de regalo porque quiero mucho a Venezuela y quiero al comandante Chávez también. Solamente una nota al pie. ¿Qué otra cosa quieren entonces en este análisis? En este análisis de las razones y el sentido de este ataque. Bueno, también quieren la captura de Venezuela y de su petróleo a través de un gobierno alternativo comandado por la oposición venezolana. Y ahí aparece nada más y nada menos que la impresentable de María Corina Machado, precisamente ayer en Oslo, ¿sí?, para la recepción tardía de su risible premio Nobel de la guerra más que de la paz, ¿sí? Y ella y el grupo alrededor de ella están presentando esta idea, a través de Marco Rubio, por cierto, de generemos fácilmente la caída del gobierno de Maduro y una vez nosotros en el poder podrán comenzar los estadounidenses grandes negocios con nosotros. Por eso las promesas hechas abiertamente de grandes negocios para Estados Unidos y por eso también el llamado abierto a una intervención militar en Venezuela de María Corina Machado. Aquí su respuesta, por cierto, hoy mismo, a esta pregunta, es la pregunta de si ella quiere o si ella rechaza una intervención militar en Estados Unidos. Atención. The coast of Venezuela. Yesterday, the US seized a ship outside the coast of Venezuela. El día de ayer, Estados Unidos incautó un barco en la costa de Venezuela. Would you welcome a US military intervention in Venezuela? ¿Usted le daría una bienvenida a la cara de esta señora, mamita, la personificación del mal? ¿Usted le daría la bienvenida a una intervención militar estadounidense en Venezuela? Y va a responder lo siguiente, María Corina, en Oslo, en Noruega. Look, some people talk about invasion in Venezuela, the threat of an invasion in Venezuela, and I am...
Alguna gente habla de, de una posible invasión a Venezuela y una eventual invasión a Venezuela. Venezuela has been already invaded. Pero Venezuela ya fue invadida. We have the Russian agents. We have the Iranian agents. Tenemos a los agentes rusos, tenemos a los agentes iraníes, We have terrorist groups such as Hezbollah, Hamas, tenemos a grupos terroristas como Hezbollah y Hamas en Venezuela. operating freely in accordance with the regime. We have the Todos ellos operando libremente en acuerdo con el régimen. Colombian guerrilla, the drug cartels. Tenemos a los cárteles de droga, las guerrillas colombianas, poco más, y sí, el demonio mismo, ¿no? Los norcoreanos, lo único, no recuerdo eso, los norcoreanos debería haber también acompañado a este grupito. Mamita. That have taken over 60% of our populations. And not only Estos grupos tomaron el 60% de nuestra población. ¿El 60% de qué tomado? Las casas de las personas tomadas por las guerrillas colombianas, los grupos narcotraficantes. Esas estadísticas tiradas así al voleo, los malos del mundo, los rusos, tomaron el 60% de la población. Una película de terror esto, pero ¿qué pavada diciendo esta señora? involved in drug trafficking, but in human trafficking, in networks of prostitution. No solamente hacen tráfico de drogas, sino incluso tráfico de humanos, tráfico de prostitución, de niños. So this has turned Venezuela into the criminal hub of the Americas. And Esto ha convertido a Venezuela en el centro de la criminalidad de todas las Américas. what sustained the regime is a very powerful and funded, strongly funded repression system. Where does that funds Y todo esto se sostiene en un sistema de financiamiento de la represión. ¿Y de dónde vienen esos fondos? come from? Well, from drug trafficking, from the black market of oil, from arms trafficking. Bueno, del tráfico de armas, del tráfico de drogas, del tráfico de petróleo, For human trafficking. del We need to tráfico cut- de humanos. Mucha. ¡Qué película inventada por esta señora! Those flows. And once it happens and repression is weakened, it's over because that's the only thing the regime has left. Y cuando se termine esa represión y se termine el régimen, desaparece todo el problema. Violence and terror. So we ask the international community to cut those sources. Por eso le pedimos a toda la comunidad internacional que corte las fuentes de financiamiento del régimen venezolano. Because the other regimes that support Maduro and the criminal structure are very active and had turned Venezuela into the safe haven for their operations. Porque todos los que apoyan a Venezuela han convertido a Venezuela en la guarida de las operaciones criminales. Bueno, dentro de toda esta ensalada, mamita, la into carucha de the estas... rest of Latin America. Vale. Thank you. Thank you, sí, thank you. Dentro de esta ensalada de tráfico de niños, prostitución, drogas, guerrilla colombiana y la mar en coche, básicamente responde que sí, que llama, que quiere una invasión estadounidense a Venezuela, que la congratularía el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela con tal de la caída del gobierno de Maduro. ¿Por qué? Porque quiere ella el gobierno y después, lógicamente, la entrega de todos los recursos a los Estados Unidos, por sobre todas las cosas del petróleo, pero no solamente. Este es el Premio Nobel de la Paz, respondiéndonoslo directamente. Usted, señora, querría una invasión de Estados Unidos. Bueno, que el tráfico de niños y el de las prostitutas y Corea del Norte y el demonio mismo, pero sí. Una verdadera vergüenza, ya no traidora a la patria, una señora de la guerra sin más. Y está la otra esperanza de Trump, por eso presentamos el video. De Trump, o por sobre todo las cosas de Marco Rubio, comiendo la orejita de Trump, ¿no? La caída frente a, no la invasión, sino el deterioro
de Venezuela, de su economía, de su política, de su Estado, de su gobierno, la caída a partir de una revuelta interna, todavía esperando una revuelta interna ellos desde el 99, desde la llegada de Chávez al gobierno, la caída y la asunción de esta señora y la entrega de todo. Aquí un poquito más. Hi, Maria Corina. I'm Pau Mosquera with CNN. So now you've been in hiding for many, many months. Do you think that the government may have known where were you during this? Paul algo, no recuerdo ahora el nombre, de CNN. María Corina, usted estuvo escondida en la clandestinidad en Venezuela por muchos meses. ¿Cree que el gobierno sabía dónde usted estaba escondida? Obvio. Time? I don't think they have known No creo que lo hayan sabido. where I have been, and certainly Y ciertamente, they would have done everything to stop me. si lo hubieran sabido, habrían hecho todo para detenerme. Bueno, si el gobierno de Venezuela realmente hubiera querido la detención de esta señora no solo no hubiera podido realizar entrevistas con todo el mundo, en línea e incluso en persona, no hubiera podido abandonar Venezuela de camino a Oslo para la recepción de este premio Nobel de la Guerra, y mucho menos hubiera podido esta señora realizar las operaciones estéticas evidentes en su cara, cada vez más parecida al guasón o al Joker, como lo llaman en sus países, con la boca llena de botox, los pómulos levantados, etcétera, etcétera. Así que una clandestinidad algo particular con cirujanos plásticos, la de esta señora. El gobierno de Maduro determinó la libertad de esta señora, o que por lo menos no determinó el encarcelamiento. Es un cálculo político. Bueno, eso discutible, si bueno, malo, cuál la mejor política. Pero esto de la venta de la clandestinidad y esta señora en cavernas, cuando reaparece todos los días cada vez más operada, mejor vestida y más maquillada, y en cualquier lugar del mundo, bueno, muchachos, un poquito más de coherencia en la narrativa, ¿no?